Bueno, la idea es hablar hoy de un abordaje a las luxofracturas de Lisfranc, ¿sí? Veo que hay como muchas dificultades cuando comentamos casos en el grupo de la clínica de pie. Les quiero dejar como algunas cositas claras sobre el abordaje, cosas nuevas que han salido sobre anatomía. Hay algunas actualizaciones recientes de la anatomía. Uno cree que esa anatomía es la misma de siempre, que es la misma articulación, que no ha cambiado, pero no falta el anatomista que describe nuevos ligamentos y nuevas funciones. También algo sobre la biomecánica del Lisfranc, radiología básica, lo que debemos ver en la radiografía normal y cómo se debe tomar. Hay algunas actualizaciones sobre la clasificación. Yo he visto que en casos operados llevan una clasificación de Myerson y otra de Nunley, que son unas clasificaciones muy antiguas. Hay algunas un poco más funcionales y más recientes que nos permiten tomar decisiones. Abordajes quirúrgicos, cuando un abordaje o dos, que son los abordajes estándar y algunas estrategias de tratamiento quirúrgico. Entonces, las lesiones puras del Lisfranc, que es la lesión de la relación, la lesión del ligamento del Lisfranc que está entre la cuña medial y la base del segundo, solita es muy rara, 0.2% de todas las fracturas y traumas. Y como la articulación del isfran compone los 5 metatarsianos, las 3 cuñas y el cuboides, pues hay patrones de presentación muy variables. No siempre es la misma combinación entre separación de este espacio del espacio del isfran, entre la base del segundo y la cuña medial, sino que a veces se combina con lesiones aisladas, a veces tenemos lesiones solamente del tercer metatarsiano con la cuña lateral. Entonces hay una gran variación de las lesiones y también respecto al trauma. Hay lesiones que van desde leves e imperceptibles, algunas con síntomas leves y otras muy severas que son quizás las que más vemos en el hospital. Hay compromiso de huesos adyacentes, entonces, esta es la articulación del isfran, pero tenemos asociación con fracturas del navicular y del cuboides principalmente. Un 20 a 50% de las lesiones del isfran sutiles pasan desapercibidas y esas lesiones pueden llevar a dolor crónico, limitación funcional y artrosis postraumática, que a la larga genera muchos problemas laborales y aumento de costos. Anatomía. Entonces recordemos que la articulación del Lisfranc tiene un ligamento muy importante que es el del Lisfranc, que lo que hace es unir la primera cuña, la cuña medial, con el segundo metatarsiano. Y tiene 3 capas, una capa dorsal, una capa interósea y una capa plantar. Este ligamento como tal la parte dorsal es muy débil, se rompe muy fácil en cualquier trauma y la capa interósea y la plantar son las más fuertes, principalmente el ligamento interóseo. Resulta que hay ligamentos intermetatarsianos entre el segundo, tercero, tercero, cuarto y cuarto y quinto, pero ese ligamento intermetatarsiano que vemos aquí en esta foto plantar no se encuentra entre el primero y el segundo metatarsiano. Por lo tanto, este ligamento tiene esa principal función de mantener estos dos metatarsianos también unidos. También tenemos un ligamento que ha sido descrito en los últimos 5 años, que es el ligamento lateral del isfran, que es un ligamento plantar que une del segundo al quinto metatarsiano. Es un ligamento que se ha estudiado porque pues, se ha encontrado que tiene una función en estabilizar la columna intermedia y lateral. De hecho, eso explica por qué a veces nosotros encontramos que al hacer reconstrucciones de la columna medial del isfran, pues se organiza en la otra columna. Muchas veces no es necesario poner pines entre el cuarto y quinto metatarsiano con el cuboide, sino que se organizan solos y se cree que es por la integridad de este ligamento. Y también hay otras estructuras importantes. Recordemos que el tendón tibial posterior se inserta en el navicular y tiene una extensión que se inserta en la base segundo y tercer metatarsiano, y tenemos el peroneo longus que se inserta en la base del primero, que son estructuras muy gruesas que también dan algún tipo de soporte plantar, sumado también pues a las cápsulas articulares y todos los ligamentos intermetatarsianos. Hay fascículos horizontales, oblicuos y transversos de los ligamentos tarsometatarsianos. En la parte biomecánica
Sabemos que la articulación del isfran es una articulación plana o le llamamos sinovial o diartrodía. ¿Eso qué quiere decir? Es una articulación que tiene dos superficies planas que solamente generan movimientos de deslizamiento. Entonces vamos a tener poca movilidad, principalmente en lo que es la columna medial y la columna intermedia. La columna medial es M1C1, la columna intermedia es M2C2 y M3C3. Y estas columnas tienen apenas 0.6 grados de movimiento. O sea, es una articulación muy firme, con una estabilidad intrínseca que está dada por su anatomía. Entonces siempre se ha hablado de que el lisfrán es como un arco romano, que es esta estructura acuñada, arquitectónica, y se debe a que el segundo metatarsiano es más ancho y genera como una estabilidad intrínseca donde encajan primero y tercer metatarsiano. Primero y tercero encajan en que este no es un poco más largo y encaja en esa zona de una forma muy estable. Entonces, si nosotros llegamos a quitar esa cuña que es del arco romano, pues todo el arco plantar se cae. Es la principal estructura estabilizadora y también se asemeja a esta estructura de un carro que ustedes han visto por ahí si miran los Toyotas viejitos, tienen esta estructura que es como le llaman una ballesta. Es una estructura de amortiguación y se asemeja a la función biomecánica que cumple el ISFRAN, que es mantener el arco plantar a medida que hacemos las fases de apoyo inicial y la fase de despegue con todo ese impacto que genera la marcha todos los días. Mecanismos de trauma son dos, se habla de un mecanismo directo y un mecanismo indirecto. El directo es frecuente en el hospital, son lesiones por aplastamiento, un objeto pesado cae sobre la región del medio pie y puede generar cualquier patrón de trauma y principalmente tienen problemas de síndrome compartimental, problemas de flitenas y malos tejidos blandos, mucho edema y problemas de fracturas abiertas del isfran. Pero estos afortunadamente son apenas el 15%. Los mecanismos más comunes son los que llamamos indirectos y son estos mecanismos que se asocian a actividades deportivas principalmente, donde el pie está como en una plantiflexión forzada, como esta persona que está aquí en un juego de fútbol, y hay una carga axial fuerte que hace que el segundo metatarsiano, que generalmente es más largo, pues se desplace y se rompa toda la región dorsal, que ya hablábamos que es la más débil. El ligamento del isfran en su capa dorsal es la más débil de todas. Y hay otro mecanismo indirecto que es un mecanismo rotacional. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en una persona que está practicando surf, donde el pie queda como atrapado en una correa de la tabla y hay un trauma en abducción forzada. Este trauma también puede generar una disociación tarsometatarsiana con un patrón un poco diferente, ya que esta compromete principalmente C1-M1. Esta lesión, por ejemplo, se asocia más a fracturas que llamamos fracturas en cascanueces, que son las fracturas del cuboides por aplastamiento, cuando todo el antepié se desplaza hacia lateral. Y estos mecanismos axiales indirectos se asocian más a fracturas del navicular, para que lo tengamos presente. La radiografía normalita, común y corriente, que es la que más se pide, que pide en medicina general, en urgencias, que trauma en pie, edema, radiografía de pie, AP lateral oblicuo. Es muy fácil hacer el diagnóstico en estos casos donde hay una disociación marcada. Cualquier persona ve esto y dice, bueno, sin saber mucho de anatomía del pie, sabe que hay algo que no está bien, que no hay una buena relación ahí entre esos metatarsianos, lo mismo esta lesión que tiene una extensión al navicular. Pero se complica cuando tenemos lesiones que son sutiles o que no se perciben de una forma clara. Entonces, cuando tenemos estas radiografías del pie AP lateral oblicua sin apoyo, apenas tenemos un 69% apenas de detección de lesiones del isfran sutiles. Entonces, necesitamos hacer algo más para mejorar esto. Por eso la recomendación es que la radiografía inicial de entrada en urgencias sea una radiografía con algún tipo de estrés, sea con cargas que el paciente lo tolera o sea con un estrés que apliquemos nosotros, que ya vamos a ver cómo se hace. Aquí en esta radiografía, por ejemplo, pues es una radiografía normal, esta no tiene una lesión del isfran, es solo para mostrar cómo es la relación
del espacio entre la cuña medial y la base del segundo metatarsiano y entre el primero y la cuña medial. Esta es una radiografía ya con apoyo de un paciente que creo que fue operado en la época en que María Fernanda rotó conmigo en pie. Ya con apoyo vemos que hay un aumento de este espacio, que es un espacio que debe medir 1.3 milímetros en promedio. Pero si nosotros encontramos que hay un aumento de 2 milímetros, que sería la relación entre el segundo metatarsiano y la cuña medial, podríamos decir ya con esta radiografía con carga que hay una lesión del Lisfranc de esa zona. Si revisamos, hay una buena relación entre primero y cuña medial, y para poder ver tercero, cuarto y quinto tenemos que ver una radiografía oblicua. Ya vamos a mirar cómo es esta relación normal en la radiografía. Y la lateral nos ayuda para verificar que no haya escalones donde se ascienda a la base del metatarsiano sobre la cuña, o una relación que debemos medir entre la base del quinto metatarsiano y la cuña medial. Sería aquí ver como la altura que ella debe tener. Entonces, si vamos a pedir radiografía solamente de un pie, y por eso envié el link para los internos que están próximos a ser médico general, pues siempre que tengan un trauma en pie, en lo posible, si el paciente apoya y tolera el apoyo con carga para poder ver estos cambios. Eso es lo que tenemos que ver. Hay muchos puntos, son 8 puntos, son 9 puntos los que tenemos que ver. Tenemos que ver la relación que hay primero entre el segundo metatarsiano y la cuña intermedia. Entonces, miramos este borde medial del metatarsiano y debe tener una relación adecuada, sin cortes y sin escalones, entre el borde medial del segundo y la cuña. ¿Listo? La segunda parte que vamos a ver es el espacio entre el primero y el segundo metatarsiano y entre el segundo y la cuña medial. Es el que les decía que debe tener 1.3 a 2 milímetros en promedio. Debemos evaluar también la relación entre los bordes medial y lateral del primer metatarsiano con la cuña medial, y en esta radiografía oblicua ver la relación entre el tercer metatarsiano y la cuña lateral en su borde lateral. Y lo mismo con el cuarto, borde medial del cuarto y borde del cuboide medial. También tenemos que evaluar si tenemos este signo que llamamos el signo de Fleck, que es como un signo de una avulsión ósea de la base del segundo metatarsiano, que nos indica en casi 100% de los casos que hay una lesión del Lisfranc inestable que va a necesitar un manejo quirúrgico. En la radiografía lateral trazamos una línea entre la base del primer metatarsiano con la cuña medial y no debemos ver ningún escalón. También en la radiografía lateral con carga vamos a hacer una relación entre esa cuña medial y la base, la región más plantar del quinto metatarsiano. Esta relación debe medir en promedio entre 1.5 y 4 milímetros. Cuando tenemos lesiones del Lisfranc, entonces la cuña se cae y la relación se vuelve más negativa. Pues podemos tener menos de ese, por ejemplo, 1 milímetro ya sería una alteración, porque se cae la cuña. Pero necesitamos que poder comparar, porque en los casos donde hay dificultad en el diagnóstico, que vemos todo casi normal, que vemos radiografía de ese pie con carga casi normal, debemos comparar con el lado contralateral. Entonces debemos pedir una radiografía de pies apilateral con apoyo, que es lo que yo les solicito que por favor en urgencias siempre tengamos esa precaución antes de comentar un caso donde hay dudas. ¿Sí? Yo entiendo que ustedes ven el paciente, tienen una muy buena sospecha diagnóstica, ven equimosis plantar, ven dolor, ven un mecanismo que coincide, tocan el espacio, pero nos comentan el caso con una radiografía sin carga y a veces con carga, pero solo unilateral. Entonces, solo comparando podemos darnos cuenta. Hay dos formas de tomarla. Una es que si el sistema de rayos X tiene esto le llaman como, no recuerdo el nombre, donde apoyamos el paciente y centramos el rayo entre los dos pies. O sea, esto nos va a tomar una foto bilateral con carga simétrica cuando el aparato es así de grande. Pero en muchos casos, como en el hospital, vamos a tener que tomar las radiografías por separado. Entonces se debe hacer carga unilateral y luego carga unilateral del otro lado para poder hacer la comparación.
Hay otra cosa que casi nunca tenemos en cuenta y eso lo deberían saber los técnicos de rayos, y es que el rayo no va directo sobre el pie como caiga, sino que debe tener una inclinación de 15 grados desviado hacia los dedos del pie, la inclinación caudal, y debe tener la oblicua 30 grados de inclinación el pie para poder tomarlo. Cuando tomamos esta radiografía en urgencias en el paciente que puede apoyar, que no tiene tanto dolor, o si el paciente le duele mucho y ustedes no pueden tomar la radiografía o no la tolera, esperen una semana y vuelven y la toman. Lo citan a control y hacen otra radiografía a los 7 días que ya haya pasado un poco el dolor. O en pacientes que tienen lesiones crónicas, que eso sí, pues llevan caminando su tiempo con algo de dolor, pero pues pueden pararse a hacer este examen de forma normal. Ahora, ¿qué hacemos con el paciente que no puede apoyarse? El politraumatizado, el paciente que tiene otras fracturas en otra localización o que no toleró esto, pues vamos a hacer una prueba de estrés. Hay dos pruebas de estrés disponibles y las dos hacen lo mismo, es desviar el antepié, es estabilizar primero el retropié, entonces debemos poner una mano en el talón y con la otra mano desviar todo el antepié, tomando primer metatarsiano y quinto y desviarlo hacia el lateral en abducción. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a hacer que se abra el espacio entre el primero M1C1, nos va a permitir abrir el espacio M2C2 y también el espacio C1M2. Y este no se va a ver tan bien porque esto es una radiografía AP, que sería entre el cuarto, quinto y el cuboide. Entonces, cuando decimos que esta prueba es positiva para una lesión inestable, entonces si trazamos una línea aquí en el navicular y en la cuña medial, esa línea debe pasar por el primer metatarsiano cuando la prueba es negativa, que sería esta foto izquierda, que hay una buena relación, un espacio que no mide más de 1 milímetro o 1,5 milímetros, y el del metatarsiano no se desplaza. En cambio, en este caso, por ejemplo, trazando la misma línea, vemos como el metatarsiano se va en abducción por una inestabilidad M1C1. Entonces vemos como acá hay una apertura, un desorden de esta relación. Hay un aumento de esta relación también. Miren que hay como 5 milímetros o más, casi 1 centímetro de relación M2C1 y lo mismo pasó aquí M2C2. Entonces esa es la forma. La otra estrategia es hacer una prueba en aducción, es hacer lo mismo en aducción, pero esa solamente me va a detectar problemas M1C1. La tomografía. Ustedes nos mandan muchas tomografías de los pacientes tratando de que la tomografía nos dé el diagnóstico de la lesión que tenemos duda. Pero tenemos un problema, la tomografía que tenemos disponible no tiene carga. Entonces, el rendimiento de las tomografías del hospital en Lisfranc, cuando tenemos dudas, es igual al de una radiografía sin apoyo. O sea que se nos van a pasar el 40% de los casos. Hay estudios donde hacen tomografías estáticas y se pasan el 40%. ¿Para qué sí nos sirve? Para poder saber cómo son los patrones de fractura. Entonces, si tenemos ya detección por radiografía de estrés o con carga de una fractura de una base de un metatarsiano o de una cuña, y queremos saber si entrar con una placa o con tornillos o hacer una artrodesis primaria, hacemos una tomografía es para el planeamiento, para poder escoger el material, no para hacer el diagnóstico como tal. Además, no hay como una homogenización adecuada, por ejemplo, de este corte que para saber si tomográficamente este espacio mide lo mismo que en una radiografía, o sea, si mide 2 milímetros o más, es difícil estandarizarlo en TAC. La resonancia, lo de siempre, costosa, en urgencia la tenemos más disponible hoy día, pero para el evento agudo no está tan indicada. A veces eh, hay un sobrediagnóstico porque la resonancia es muy sensible para ver lesiones ligamentarias, pero tiene también el problema de que es estática, o sea, no hay carga cuando hacemos la resonancia. ¿En qué sí nos puede servir? En un paciente que tengamos cuadro clínico, síntomas, mecanismo de trauma, que le hagamos radiografías normales con carga, comparativas y radiografías de estrés y todo salga negativo, pero tenemos una alta sospecha clínica porque le sigue doliendo.
Entonces, en estos casos pedimos una resonancia y probablemente vamos a encontrar una lesión ligamentaria de una sola capa del ligamento del isfranc que no genera tanta inestabilidad radiológica. Para eso es para lo único que nos puede servir y la usamos mucho en casos crónicos para, pues, desde el punto de vista legal. Clasificaciones, entonces tratemos de dejar de usar las clasificaciones anatómicas que hablaban de divergente y convergente, que dividían solamente columna medial y lateral. Tenemos tres columnas a raíz de este artículo de Ramel y Sweet, donde ellos hablan de tres columnas, ¿sí? Una columna medial M1C1, una columna central que es M2M3, C2, C3, y una columna lateral que es cuboides con M4, M5. Entonces ellos generaron una clasificación que nos ayuda un poco a tomar decisiones quirúrgicas también. Entonces ellos le dan un puntaje de 0 a 3 a cada lesión. Entonces ellos dicen que le demos a cada columna un puntaje y lo movemos, perdón, lo expresamos en letras. Entonces, por ejemplo, esta lesión tiene en la columna medial una lesión M0, porque tenemos M1C1 en una buena relación, sin luxación, sin fractura y sin conminución. Entonces tenemos una lesión donde la articulación aparentemente de la columna medial está no comprometida, entonces sería M0. La columna intermedia o central le daríamos un C1, porque estamos viendo que hay una lesión ligamentaria, pero no hay conminución ni muchas fracturas en esa eh, cuña intermedia. Y la columna lateral sería L0, porque en la proyección oblicua vemos que hay una buena relación, sin fracturas, sin luxaciones y sin mucha desviación. Entonces se nos daría M0C1L0 y esto nos debe indicar que nuestro principal tratamiento va a estar enfocado en la reducción abierta o en la aplicación de placas o tornillos en la columna central. Y esta es una clasificación un poco más simple que publicó Arrondo ya hace un tiempo. Eh, Él publica una clasificación que es más clínica, donde él solamente divide las lesiones del isfran en dos, ocultas y evidentes. Evidentes son estas lesiones que les mostré al principio, que son fáciles de diagnosticar, y esas las dividen en simples y en conminutas. Esta, por ejemplo, sería una tipo 2A, porque sería una lesión muy evidente, pero sin conminución, sin mayor problema óseo. Y las lesiones ocultas es donde tenemos problemas porque tenemos las lesiones estables que tienen todos los exámenes y pruebas de estrés normales, que son generalmente de manejo conservador, y las lesiones inestables son las que nos marcan, las que no deben en la radiografía inicial, pero con la radiografía de estrés, sea de carga o sea de prueba de estrés en abducción, nos muestra algún patrón de daño. Los abordajes quirúrgicos en general son dos. Hay un abordaje descrito que es un abordaje dorsal único y un abordaje por dos incisiones. ¿Cuándo escoger el abordaje dorsal único? Cuando tenemos lesiones más de la columna medial y de la columna central, la que compromete C1, C2, C3, M1, M2, M3. Por ese abordaje único uno puede ver estas articulaciones muy bien y trabajarles, hacer artrodesis, reducciones abiertas, sea con placa o con tornillos. Cuando tenemos fractura de la base de esos metatarsianos y cuando tenemos una artrosis postraumática en esa localización. El abordaje se hace centrado en la diáfisis del segundo metatarsiano. Entonces hacemos un abordaje amplio eh, que va desde la articulación metatarsofalángica hasta la articulación tarsometatarsiana, o sea, M2C2. Va de ahí a ahí, amplio para poder hacer unas ventanas por medio de las cuales nosotros podemos acceder a la región M1C1, M2C2 y M3C3. E incluso podemos ver un poco de M4 cuboides. Siempre ese abordaje es amplio, siempre vamos a hacer esas ventanas entre los músculos y siempre vamos a tener de referencia el extensor hallucis brevis, que es este músculo que pasa aquí atravesado. Cuando uno lo localiza, medial a él vamos a encontrar el paquete del nervio peroneo profundo y la arteria pedia, para que no nos llevemos esos nervios, que es muy común que en el abordaje los pacientes se quejen de hipoestesia o que cuando estamos haciendo el abordaje empiece a haber un sangrado abundante en esa localización. Entonces, siempre que busquemos este músculo, ya tenemos la referencia y el paquete ahí
bien protegido. Y hay un abordaje doble que es el más convencional cuando tenemos un compromiso de todas las columnas, o sea que tenemos también una luxación en cuarto y quinto metatarsiano con cuboides porque necesitamos ver un poco más lateral. Podemos ver ahí base de todos los metatarsianos y en casos donde vamos a hacer artrodesis o tenemos artrosis postraumática. ¿Ese cómo se hace? Primer espacio intermetatarsiano entre la metatarsofalángica y la tarsometatarsiana proximal e incluso lo debemos extender un poco hasta el navicular para ver la relación C1-C2. Eso nos permite trabajar columna medial y columna central. Y el otro abordaje es sobre la diáfisis del cuarto metatarsiano y eso nos permite ver M3C3 y cuboides con cuarto y quinto. Entonces, la precaución que debemos tener es que entre los dos abordajes haya una buena isla de piel para que no haya necrosis y que las suturas las hagamos, como esta zona es la mal irrigada, las hagamos con puntos tipo colgajo en esa isla de piel. Esto es lo que debemos tener más o menos de espacio, 5 centímetros. Con este abordaje también podemos hacer un abordaje accesorio que es un abordaje medial, que podemos acceder, que es como una extensión del abordaje metatarsofalángico medial, pero más proximal por si necesitamos acceder a esa articulación de M1C1 para hacer una artrodesis o alguna cosa accesoria. Y también se puede hacer un abordaje accesorio que va en línea con los peroneos si es que tenemos alguna fractura asociada, por ejemplo, del cuboide, o extender este abordaje más proximal. En ese abordaje doble, como les mostraba, entonces ubicamos el extensor alucis brevis y medial a él está el paquete, pues lo protegemos y empezamos a trabajar ahí. Es muy útil usar una pinza de puntas de 4 o 5 porque ya como les hablaba, desde el punto de vista anatómico, lo más importante de entrada es establecer esa relación, restablecer esa relación M2C1, sea con un tornillo de medial a de la cuña medial a la base del segundo, o sea con un tornillo de Lisfranc, que es al revés, que va de la base a la subparte de la base del segundo, a la cuña medial, que es un poco más ancha y es más fácil de aplicar. Vamos a poner la pinza para hacer esa reducción, eso lo hacemos de forma directa, mirando la reducción anatómica en la articulación y uno evalúa. Entonces siempre empezamos con este tornillo de esta zona tan importante y luego evaluamos las otras inestabilidades. Como les decía, la importancia de repasar la anatomía es que al restablecer esto y entendiendo ahora esas estructuras ligamentarias que van estabilizando del segundo al quinto, muchas veces con ese tornillo es suficiente. Pero pues aquí es donde debemos empezar a mirar si nos queda alguna inestabilidad residual de otra columna. Entonces, ya ahí podríamos adicionar un tornillo M1C1 y un tornillo M3C2 o M3C3 y ya lo que tengamos que hacer con la columna lateral. Este es un caso clínico crónico con una artrosis postraumática. Ya llevaba este señor como 4 meses de evolución cuando se hizo el diagnóstico. Y está claro pues que uno ya va a entrar a hacer es una artrodesis primaria, un salvamento de esa articulación. Y aquí vemos cómo pues accedemos por los dos abordajes a esas dos localizaciones. Aquí por ejemplo estamos viendo M4 con cuboides y M3C3. Y aquí se puede hacer pues una artrodesis con tornillos y con placas. Recordemos que la columna lateral tiene movilidad 12 grados, entonces esta articulación cuarto quinto nunca se artrodeza, siempre se usan pines provisionales para retirarlo. Hay muy pocos casos donde tenemos que hacer placas puente por conmociones del cuboides o un daño muy severo del cuarto y quinto metatarsiano, pero son placas que se deben retirar de forma temprana. Ahora, tratamiento quirúrgico, que es donde ustedes siempre más quieren llegar de una vez allá. Bueno, entonces listo, toda esta teoría y ahora ¿qué hacemos? Entonces tenemos algunas herramientas, ¿sí? Tenemos dos conductas casi siempre. O vamos a hacer reducción abierta más osteosíntesis, que se puede hacer con tornillos, con placas puente de minifragmentos o sistemas flexibles, o hacer una artrodesis primaria, que es ya retirar superficies del cartílago y ya puentear una placa o hacerla con tornillos. Recomendación: los tornillos deben ser sólidos. En Lisfranc
Se deben evitar los tornillos canulados porque esta articulación ya les contaba que asume mucha carga durante el proceso de evolución y hay lesiones con alto riesgo de inestabilidad crónica, como las lesiones ligamentarias puras. Entonces debemos usar un tornillo grueso. Generalmente vamos a usar tornillos de 3,5 o 4,5 y que sean sólidos. Y si vamos a usar placas puente, vamos a usar placas de mini fragmentos de 2,7 o 2,4, dependiendo de lo que tengamos y el perfil. Y los sistemas flexibles hoy día están más indicados en lesiones sutiles, que sería esa clasificación de A2 de Arrondo, donde hay una prueba de estrés positiva, pero solamente hay una lesión aislada del ligamento del isquio. Y la artrodesis primaria va a ser con placas y tornillos dependiendo de la disponibilidad que tengamos y el número de articulaciones a fijar. Hay unos objetivos del manejo quirúrgico en pie y tobillo. Siempre vamos a querer tener un pie que no tenga dolor, que pueda tener una marcha adecuada sin dolor, que sea un pie plantígrado y que sea un pie estable. Eso lo podemos lograr con cualquiera de estas técnicas quirúrgicas. Si tenemos daños de tejidos blandos, hacer un manejo estadificado, un control de daño inicial reduciendo las luxaciones agudas con una fijación temporal, sea con pines o con un fijador externo. Y en los casos donde tengamos lesiones sutiles o de solamente una columna, pues el tratamiento puede ser hecho de forma inmediata, no hay que esperar tanto tiempo. Hay unos principios ya del abordaje quirúrgico. Entonces, como les decía ahorita, como esta articulación es tan importante y tan estable entre C1 y M2, pues debemos tratar de abordarla y hacer primero esa reducción. Si con esa reducción tenemos una estabilización de M1 C1, no tenemos que poner este tornillo. Si con esa reducción tenemos una estabilización de C3 M3, no tenemos que poner un tornillo adicional acá. Pero pues vamos a hacer eso de forma intraoperatoria, haciendo pruebas de estrés. Ustedes han visto en cirugía que yo incluyo un elevador en esta zona para confirmar la inestabilidad, hago la reducción y luego evalúo qué inestabilidad me quedó. Si esos ligamentos plantares e intermetatarsianos están íntegros, probablemente con esto vaya. Si vamos a poner un tornillo M1C1, tener en cuenta que esos tornillos tienen una cabeza prominente y en esa zona duelen mucho y si a los pacientes se los hacen retirar, entonces avellanar esa zona para que ese tornillo quede escondido. Y ya por el abordaje accesorio, si se hace un doble abordaje o si tenemos que evaluar esta columna central M3C3, pues se pone un tornillo adicional que puede ir de M3 a C2 o puede ir de M3 a C3. También podemos poner tornillos M2 C2, pero todo va a depender de lo que intraoperatoriamente encontremos. No es una obligación ponerlo si no se encuentra inestabilidad. Entonces seguimos y luego al final pues evaluamos la columna lateral que generalmente se organiza, pero si vemos que hay una movilidad mayor que ese centímetro que hablamos, pues ahí la estabilizamos con unos pinos. Este es un caso que creo que es del doctor Felipe, que operamos en su rotación. Vemos que en esta radiografía con carga hay un aumento del espacio M12-1 mayor de 2 centímetros. En la lateral no hay un ascenso de la base del primer metatarsiano y esta tomografía generalmente nos sirve para saber si hay combinación o fracturas en la base, pero no nos ayuda mucho para el diagnóstico en este caso. Abordaje único en esa columna que es la que está comprometida, pero que podamos ver algo de M2C2 y M3C3. Ahí confirmamos con el elevador que hay una inestabilidad, hacemos la fijación con el tornillo de Lisfranc de forma invertida de la base del segundo a la cuña medial y confirmamos que había una inestabilidad residual M1C1, por lo tanto se hizo su otro tornillo. Aquí viene escondido en la base. Y verificando por el mismo abordaje encontramos que también estaba inestable C3M3, entonces su tornillito ahí también. Eso sería una reducción abierta con osteosíntesis. Ustedes ven que no estamos haciendo preparación de superficies articulares, estamos reduciendo la articulación y poniendo un tornillo de situación, porque este tornillo tampoco es un tornillo de compresión interfragmentaria. Placas puente, ¿cuándo? Cuando tenemos mucha combinación de las bases, lesiones muy extensas, donde tenemos que apoyarnos en una superficie sólida más proximal o lesiones crónicas
o por decisión, que ahorita les voy a mostrar qué dice la literatura sobre usar placas puente o tornillos. En este caso usamos placas puente en columna central, C2M2, C3M3, tornillo de Lisfran y tornillo M1C1. Y el caso de que les mostré de la artrodesis primaria, que fue necesario usar tornillos, placas puente, que fue necesario hacer fijación también de la columna lateral. Entonces, tornillos sólidos, no les puse aquí canulados en ninguna parte, según la clasificación de Arrondo, estarían indicados en lesiones ocultas, inestables, que, o sea, las que no son aparentes y que hacemos prueba de estrés, y las lesiones evidentes que son simples, es decir, que la superficie articular está buena o son trazos articulares parciales, o sea que no hay mucha conminución ni mucho daño articular. Se pueden usar tornillos ahí. En las placas puente, en todas las lesiones que son evidentes, simples también, si esa es su elección y es lo que más se le acomoda, o en las lesiones conminutas, porque no tendremos un buen control de fijación con reducción abierta con un tornillo, ya que la superficie está dañada. Y también las vamos a usar en lesiones inveteradas, porque vamos a hacer artrodesis, en artrodesis primaria si fue nuestra elección, nuestra técnica escogida, y se dice que en lesiones puramente ligamentarias, pues esto de las lesiones puramente ligamentarias lo dice el manual AO y todavía lo dicen muchos artículos, porque hubo un estudio hace mucho tiempo que habló sobre que las lesiones puramente ligamentarias reducidas con tornillos solamente tenían alto riesgo de pérdida de la fijación, pero hay otros trabajos que lo han desmentido. Pues aún sigue esa indicación ahí, lesiones ligamentarias, alto riesgo de pérdida de reducción, entonces se prefieren las placas. Y ahora, pues lo que ustedes me van a preguntar, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Placa puente o tornillos? Entonces, para eso, yo hice un poquito uso de la inteligencia artificial y les recomiendo esta aplicación. No sé si alguno conozca. Ahí ven el cambio de página, ¿cierto? No, profe, sigue la misma. Listo, entonces ya les comparto la otra página. Entonces aquí les comparto una página, ¿sí? Ahí la están viendo, de Google Chrome. Sí, es así, profe. Listo, recomiendo esta aplicación. ¿Alguno la conoce? Elicit, ¿ya la han usado? Digan la verdad. No, No, ya profe, no. Bueno, esta página es gratuita para cierto número de artículos y puro cobra para ChatGPT. hacer. Este es mejor que ChatGPT. Entonces, miren, esta es una página que se llama Elicit y uno con esta página puede hacer unas búsquedas relativamente rápidas, sobre todo para encontrar los artículos, digamos, clave y encontrar respuestas un poco rápidas. Entonces, yo siempre hago este ejercicio, hago el ejercicio con la página y hago el ejercicio tradicional, que es hacer la búsqueda en PubMed con el término mes, combinándolo con I, con O, ¿cierto? Para corroborar. Y esta página tiene muy buena correlación con los artículos que son la referencia. Entonces uno siempre le pregunta con el prompt, ¿qué es esto? ¿Cuál es? Tiene que hacer una buena pregunta para que esto te arroje un buen resultado, ¿sí? Entonces aquí la pregunta que se le hizo fue cuál es la efectividad comparativa entre placas puente versus tornillos en términos de resultados funcionales y de dolor en los pacientes con lesiones de Lisfranc. Como está la versión gratis, pues ella me resume en esta primera parte solamente 4 artículos, pero pues ella me hace una búsqueda más grande y yo puedo escoger cuáles de esos 4 artículos quiero que me mezcle y me dé un resumen. El caso es que la mayor parte de esos artículos yo los corroboré con la búsqueda de PubMed y están todos de buenas revistas, les dice cuántas veces han sido citados, les da el código DOI si ustedes usan SciPub o lo van a buscar a su página de la biblioteca de la UIS y la mayoría, y usted puede también quitarlos, puede quitar los que no corresponden a lo que usted quiere responder. Entonces yo dejé aquí los artículos que hablan de resultados funcionales comparando placas puente con tornillos articulares de lesiones del Lisfranc, resultados funcionales. Y ellos le dan aquí
un resumen muy corto sobre lo que se trata el artículo. ¿Para qué sirve esta aplicación? Para que ustedes puedan buscar estas referencias e ir a leerlas para ya profundizar y evaluar la calidad del estudio. En esta versión, entonces nos dio esta respuesta, que los tornillos, las placas puente, pues están mostrando unos resultados superiores comparados con los tornillos transarticulares en lesiones de Lisfranc según estas referencias. Engelmann, Kirchner y Bond, que son del 2018 para acá, y en esos hay un metaanálisis con escala AOFAS y muestra que hay un mejor resultado AOFAS, ¿sí? También hablan de que hay baja incidencia de osteoartritis postraumática y que hay unos resultados funcionales que de todas formas dependen de la calidad de la reducción, sea con placa puente o sea con tornillo. Sin embargo, pues hablan de que estos estudios no tienen una calidad de ensayo clínico como para dar una conclusión, pero pues les da un esbozo de lo que está diciendo la literatura hoy día. Esta es una búsqueda rápida en la aplicación, solo para responder si placa puente o tornillo. Y les voy a mostrar una búsqueda que dice un poco más compleja, que ya es con la versión más avanzada. Eso sería aquí. Entonces, esta ya hace una búsqueda más grande. Entonces, yo usé este prompt, que es cuál es el impacto comparativo de la reducción abierta versus la artrodesis primaria, que es la discusión más grande. O sea, lo de placa de tornillo es mucho de gustos y hay una tendencia en conclusión a la placa transarticular. Pero la decisión grande a tomar es si artrodesis primaria o reducción abierta. Entonces, ¿cómo se expresan esas comparaciones en cuanto al dolor reportado por el paciente, movilidad y calidad de vida? Y me saca un resumen de 50 papers, de los cuales yo extraigo 10 papers que me tratan sobre lo que yo estaba buscando y me hacen este análisis, me hacen un abstract como si fuera un artículo. Yo sé que Diego debe estar ahí que se patrasea, pero creo que esto nos agiliza muchas cosas y nos muestra esos trabajos, qué tipo de estudios son, cuál fue la muestra, cuál fue el periodo de seguimiento y cuál fue la escala funcional que se usó. Te busca qué tipos de estudio fueron, cuántos eran revisiones sistemáticas, metaanálisis, y pueden aquí buscar a cuál corresponde cada uno, los periodos de seguimiento más largos, más cortos, cuál se pasó ya de los 2 años de seguimiento y las escalas funcionales, y te sacan esta tablita de resumen de las referencias que se usaron, y si mencionan, por ejemplo, la comparación reducción abierta versus artrodesis respecto a un score para valoración de dolor, o otro score que sería el VAS, y otras medidas adicionales, pues, desde el punto de vista funcional. El caso es que después de todo este ejercicio, encontramos que la tendencia, ya voy a dejar de compartir acá. Entonces, después de todo este ejercicio, la tendencia es que la artrodesis primaria está mostrando en diferentes tipos de escalas de dolor un menor dolor, que hay unos mejores resultados funcionales a largo plazo porque el paciente ya queda artrodesado con sus placas articulares o tornillos y no le damos la oportunidad que haga artrosis postraumática. Ya hay una baja tasa de revisión porque ya está artrodesado, entonces ya dependemos es que el disfran consolide. Y hay una mejor reducción anatómica porque al parecer con las placas logramos tener una mejor relación que con los tornillos. Si un tornillo de estos se aplica mal, la articulación se cizalla. Y que hay un mayor retorno a las actividades pretrauma deportivas y que no hay diferencias en cuanto a infección, tasas de retiro de material y dolores crónicos o necesidad de artrodesis secundaria en algunos de los estudios, ¿sí? Y que faltan también estudios aleatorizados de mejor calidad. Eso te saca un link donde puedes revisar y hacer el resumen e irlo alimentando. Y siempre hago el ejercicio de esta búsqueda con la búsqueda normalita de PubMed, confirmando que esos artículos no se me escape ninguno y haciendo una búsqueda en las revistas de mayor relevancia del tema. Entonces,
Por lo menos en pie y tobillo es muy importante siempre consultar Foot and Ankle Surgery, Foot and Ankle International y clínicas de pie y tobillo de Norteamérica. Que no se nos pase ningún artículo de esta búsqueda para confirmarlo. Ahora, no nos podemos quedar con esto porque estas conclusiones, por ejemplo, mejor reducción anatómica, entonces se va uno a la búsqueda, busca el artículo que en resumen les dijo esto es y lo revisa específicamente a ver a qué se refiere, si esa cirugía la hizo no sé, un cirujano que no era experto o de trauma, o si la hizo un cirujano de pie, vaya uno a buscar la minucia y no llegar a una conclusión muy rápida sobre el tema. ¿Sí? Eso era lo que yo les quería mostrar. Escaneen esto, por favor, que están los 8 artículos de los cuales se extrajo esta charla. Si quieren profundizar algo y me cuentan si tienen alguna pregunta. Hola, profe, buen día. A mí les